Gestionar el sizing y scaling para containers es esencial para optimizar el rendimiento, disponibilidad y costo en soluciones basadas en contenedores sobre Azure. Comprender las capacidades y límites de servicios como Azure Container Instances, ACI, y Azure Container Apps facilita la adecuada implementación según la carga y necesidades empresariales. Estas técnicas permiten adaptarse dinámicamente a la demanda y aprovechar la escalabilidad de la nube en entornos productivos y de desarrollo. El sizing consiste en dimensionar los recursos necesarios, CPU, memoria, almacenamiento, para ejecutar correctamente los containers. Un sizing inadecuado perjudica el rendimiento o eleva innecesariamente los costos. Microsoft recomienda monitorizar el consumo de recursos y ajustar los tamaños de container para responder eficazmente a variaciones en la carga de trabajo, garantizando eficiencia y sostenibilidad operativa. El scaling permite ajustar automáticamente la cantidad de instancias de containers en respuesta a la demanda. Existen dos modalidades: horizontal scaling, scale out / anadir, o eliminar instancias. Vertical scaling, scale up barra diagonal, da un cambiar los recursos asignados a cada instancia. Azure Container Instances y Azure Container Apps soportan ambos tipos, facilitando elasticidad y resiliencia ante picos o caídas de uso. Característica Azure Container Instances. Azure Container Apps. Autoescalado manual automático, queda, networking avanzado limitado completo, money them, escenarios recomendados test, batch, ephemeral microservicios, PRAD, API soporte de tráfico HTTP básico integrado, inbound traffic. Esta tabla resume la flexibilidad de scaling y contextos de uso de ambos servicios. Antes de dimensionar o escalar containers en Azure necesitas acceso a Azure Portal y permisos suficientes en los resource group implicados. Conocimientos básicos de DAKE y YAML para definir containers. Instalación de Azure CLI o Haz PowerShell Module en tu entorno local. Un Container Registry puede ser Azure Container Registry, con las imágenes necesarias ya cargadas. Azure Container Instances permite especificar el número de cores while a memoria, en GB, para cada container o grupo de containers. Se paga por los recursos reservados por segundo. En el portal de Azure, puedes seleccionar o modificar estos parámetros al crear o editar una instancia. El uso adecuado de sizing evita gastos innecesarios y asegura que el container tenga suficientes recursos. Procedimiento. Accede al Azure Portal y navega a Container Instances. Haz clic en Create. Elige el resource group y asigna un nombre a la instancia. Selecciona la imagen del container. Establece CPU, memoria y los puertos requeridos. Configura redes y variables de entorno según necesidad. Esto permite ajustar el sizing acorde al workload esperado. Código para crear una instancia con recursos definidos. Este script crea una CI con 2 vCPU y 4 GB RAM. En Azure CLI, puedes ajustar recursos así. Este comando despliega el container demoACI con los valores de sizing definidos. Modifica CPU y memory según tus necesidades. ACI no soporta autoescalado nativamente. Para escalar verticalmente, debes cambiar el tamaño de CPU barra diagonal memoria y recrear el container. Para horizontal scaling, scale out, crea múltiples instancias del mismo container desde portal, PowerShell o CLI, y usa un load balancer si se pretende distribuir tráfico entre ellas. Azure Container Apps soporta autoescalado horizontal gracias a KEDA, Kubernetes Event Driven Autoscaling, que permite definir reglas de escala basadas en métricas como número de peticiones, mensajes en una cola, recursos, entre otros. Esto lo hace más conveniente para aplicaciones modernas basadas en eventos o microservicios. En Azure Portal, selecciona Container Apps y Elige2 App. V y Scale. Define los valores de min réplicas y max réplicas. Establece el trigger de scaling, por ejemplo, requests por segundo. Esto permite gestionar autoescalados sin intervención manual, mejorando la eficiencia de recursos. Ejemplo de scaling automático. Así autoescala la app de 1 a 10 réplicas según el número de peticiones concurrentes definidas. Puedes definir triggers adicionales como consumo de Azure Service Bus, mensajes en Azure Queue Story, o incluso custom triggers usando KEDA. La definición se puede realizar desde el portal o mediante archivo YAML de la app. Esta flexibilidad permite adaptar el scaling a patrones reales del negocio y garantizar alta disponibilidad. Servicio costo base escalado.
Azure Container Instances pago por uso por container /diagonal recursos Azure Container Apps facturación granular por consumo y réplicas. La elección del servicio y modelo de scaling impacta directamente en el gasto de operación mensual. Analiza siempre la carga y el patrón de uso antes de decidir. Limita el acceso solo a los usuarios necesarios en el Resource Group y Containers. Applicant Network Security Groups, NSG, Y reglas de firewall. Usa Azure Managed Identity para acceder a otros servicios. Configura secrets, como claves y contraseñas, usando Azure Key Vault o variables de entorno cifradas. Audita permisos y monitorea logs de acceso y eventos adversos. Revisa y ajusta sizing antes de escalar para optimizar costos y rendimiento. Automatiza scaling bajo triggers relevance usando métricas reals. USA Azure Monitor para Recollector métricas while logs de containers. Mantén siempre el principio de menor privilegio. Documenta las normas de scaling y sizing para facilitar mantenimiento e incidentes. Usa Azure Monitor y Log Analytics para analizar métricas de rendimiento y uso. Implementa alertas automáticas en Azure Portal ante eventos de escalado inesperados. Integra Azure Application Gateway o Azure Front Door para balancear tráfico en escenarios de varios containers autoescalados. Asegura el acceso a container registry mediante roles y policies de Microsoft Entra ID. Problemas frecuentes. El container no escala según lo esperado. Revisa la configuración de triggers, logs y policy. Límite de recursos excedido. Valida cuotas de suscripción y resource group. Errores de permisos al escalar containers. Ajusta roles en Azure Back y revisa identidades asignadas a la app. Ante un fallo, consulta Azure Resource Alt y logs de diagnóstico. Definir sizing inicial de containers según la carga estimada. Create containers usando valores accords por Portal, CLI o PowerShell. Configure triggers de scaling en Azure Container Apps. Habilitar recolección de métricas y logs. Verificar políticas de seguridad y acceso a los recursos. Realizar pruebas de carga para validar el escalado automático. Puntos clave. El sizing y scaling eficiente maximiza rendimiento y costos. Azure Container Instances ES idóneo para cargas transitorias y scaling manual. Azure Container Apps permite autoscaling bajo demanda concreta. Referencias. Documentación oficial de ACI. Container App Scaling. Preguntas de práctica. ¿Qué modelo de scaling requiere queda? ¿Cómo configurar una scaling roulette en Azure CLI? ¿Qué servicio conviene para microservicios productivos?